precipitaron. Es decir, de hace un mes y pico acá, la impresión es que las cosas están peores. Las cosas están peores porque el gobierno está atrapado en su propio laberinto, sobre todo en materia económica. Ha entrado en un camino de darle o de poner más restricciones, más torniquete a la economía. El caso más evidente es con el dólar, y esto está generando una fuerte caída en el nivel de actividad. Hoy conocimos el índice de la construcción, que en el mes de abril ha caído casi un 4%. Esto es, ¿por qué? Porque hay más restricciones para poder hacer operaciones inmobiliarias y hay un 25% menos de escrituración, y por lo tanto esto está reflejándose en elementos como la construcción, sectores económicos vitales. Así que las propias medidas, la encerrona en el que está el gobierno, está generando una suerte de vía crucis para la economía argentina. Hoy al gobierno le faltan los dólares que necesita para hacer frente a las demandas de pago de deuda y funcionamiento de la economía y de la administración pública. El gobierno está atrapado en un problema central, que es el atraso del tipo de cambio. Y las restricciones lo que le van generando es más atraso cambiario. ¿Por qué? Porque los costos en dólares están avanzando más que la tasa de devaluación. Esto es marcado desde el 2010 en adelante. El haber gastado más de la cuenta, el haber usado las alcancías que se habían acumulado, sobre todo el periodo 2003 al 2010, bueno, se gastaron, y ahora precisamente no hay espacio como para hacer política anticíclica, como para precisamente hacer lo contrario de que es lo que se está haciendo hoy, que es: no hay que subir impuestos, Nelson. Este es un momento para bajar impuestos. Cuando viene el ciclo recesivo, lo que hay que tener es un Estado presente, que baje impuestos, que aumente el gasto público, que aumente la obra pública, la inversión en infraestructura, para poner a emplear a la gente. Nosotros hicimos lo contrario. Nos gastamos las capacidades que teníamos, y ahora precisamente no tenemos esa capacidad. Usted advirtió capacidad de eso, por eso lo marcaba yo en el comienzo y nos interesaba tenerlo. ¿Usted advirtió algo de esto cuando se produjo ese episodio que marcó la salida del Banco Central de la República Argentina? Digo, ahora, esto era una cuestión técnica, ya ni siquiera ideológica, ¿no? Absolutamente. ¿Sus colegas no lo vieron así en el gobierno? Le pregunto, cuando usted hablaba en el gobierno, más allá de lo que era el ON con la pelea y demás, ¿nadie veía esto? En realidad había esa voluntad de gastar y de impulsar el gasto público más allá de las posibilidades que tenía la producción argentina, y realmente perdimos una oportunidad de oro justamente para poder continuar la línea de crecimiento con baja inflación. En el 2009 habíamos tenido una inflación bien medida del 13%, y la idea fue, sobre todo como se habían perdido las elecciones, dale, dale, siga, siga, pasemos por encima cualquier tipo de límites. Yo creo que el gobierno siempre se sintió mal cuando se le plantean límites, límites a su poder político, límites a su poder económico, a esa construcción de poder. Bueno, yo planteé el límite en su momento pensando en el gobierno, pensando en la Argentina, pensando en qué era lo mejor para todos los argentinos, y bueno, lamentablemente en ese momento se prefirió llevar por delante, porque llevar por delante el Banco Central significa gastar más allá de las posibilidades, y por lo tanto generar un proceso de que en algún momento la fiesta había que pagarla. Ahora, esto tiene vuelta atrás en el sentido de decir, el dólar de 4.50 es el dólar que va a tener vigencia en el futuro. El dólar de 4.50 lamentablemente no existe más. Existe solamente para la tranquera que le hable Moreno a quien quiera, primero para cumplir con los compromisos que tiene el gobierno, pero después para darle con cuentagotas al sector privado, y esto lo que está generando es una fenomenal caída del nivel de actividad. Usted mire sector por sector industrial, hablamos del sector construcción, le puedo hablar del sector del papel, del sector químico, del sector metalmecánico, del sector acero. Todos están mostrando caídas muy fuertes. ¿Por qué? Porque las restricciones a importar no solo afectan, como dice el gobierno, al 12% de los argentinos que compran y venden dólares, afecta a toda la industria. La industria argentina se mueve con partes que vienen del exterior, y aquí no estamos hablando de bienes suntuarios, estamos hablando de bienes que se hacen, que generan empleo para los argentinos, y eso lo que está generando es precisamente un corte fenomenal en toda la cadena productiva, y el gobierno entonces que se encierra en sí mismo. Ahora, usted la escucha a la presidenta y ella habla del tema de la sustitución de importaciones y que este es el momento de hacerlo. ¿Esto es algo posible hoy, cerrando la economía? ¿Sí es posible?
Es posible, pero con un plan, con un diseño estratégico. Usted no puede sustituir empresa por empresa. Puede sí quizás tomar un sector económico, digamos, tomar el sector textil y trabajar con los proveedores, con los fabricantes, a ver qué cosas se pueden fabricar aquí en la Argentina con una visión de 2, 3 años. En el sector automotriz que se pretende hoy sustituir de un día para otro, me refería. Es imposible. Usted, para tener un proveedor de un auto que además está jugando con la vida de todos cuando uno se sube a un auto, usted no puede tener un proveedor de buenas a primeras. Tarda 4 o 5 años darle los niveles de calidad que necesita un autopartista para producir desde un tablero, para producir desde válvulas, cualquier pieza del motor, y por lo tanto eso no se logra con voluntarismo. Y claramente lo que está haciendo el gobierno es, ante la urgencia de que le faltan dólares, y una presidenta que está congelada, atrapada en su propio laberinto, que está con miedo porque cree que va a ceder poder si utiliza las reservas, que es muy distinto de lo que pasaba hace unos años. Yo le cuento una anécdota personal. Cuando tuvimos la primer presión sobre el dólar por allá por el 2007, la famosa crisis de las hipotecas de Estados Unidos, julio del 2007 tuvimos la primera disparada del dólar, y con nuestro equipo creíamos que era importante salir a marcar la cancha, mostrar que se necesitaba el peso de demostrar que estaban los dólares para darle tranquilidad a los argentinos. Le pedí una entrevista al entonces presidente Kirchner, le dije, mire, vamos a tener esta situación, si avanza la incertidumbre sobre el tipo de cambio va a haber intranquilidad en la gente y esto va a traer incertidumbre política, es decir, juntamos el concepto de incertidumbre económica con incertidumbre política. Le digo sinceramente, el expresidente no le gustó mucho el tema, pero me dijo textualmente, hacé lo que tengas que hacer, pero vendé lo menos posible. De ahí en más tuvimos 4 crisis cambiarias, nunca preguntamos qué era lo que había que hacer, después obviamente rendimos cuentas como le corresponde a cualquier funcionario, y de ahí deslizamos el tipo de cambio desde 2008 hasta 2010, aproximadamente de 3.20, 3.30 hasta 3.80, y lo hicimos sin ninguna disrupción en la economía argentina. Obviamente utilizamos 6.000 millones de dólares. Hoy la situación es distinta, la presidenta siente que largar un dólar es una señal de debilidad política, y por lo tanto tenemos esta realidad. Las restricciones con las que estamos viviendo llegaron para quedarse, el dólar paralelo... Llegaron para quedarse. Mi visión es que se van a profundizar, que la única manera de poder sostener esto es con más restricciones, no con menos restricciones. Es decir, usted tiene una posición hoy, una perspectiva más severa que de hace un mes y medio. Diría que la velocidad de los acontecimientos hace que uno ponga una luz de atención. Todavía digo, es manejable la situación y Argentina tiene condiciones excepcionales para poder salir de este proceso. Obviamente, cuanto más dilatemos la necesidad, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita, y hay una manera distinta de hacerlo, y miremos el resto de los países de la región. Lo que hay que hacer es tener un programa donde converja la tasa de crecimiento, el gasto público, la tasa de recaudación, los salarios, con la propia tasa de movimiento cambiario. Y esto entonces, en este contexto, yo le aseguro que hay un montón de capitales que quisieran venir a la Argentina y que hoy están yendo a Paraguay, que hoy están yendo a Uruguay y no llegan hoy a la Argentina. Ahora, le hago esta pregunta porque nos está viendo gente. Hoy son estos momentos en donde hablar del dólar no es algo de teoría económica. No, es de la realidad. Es algo de la realidad, porque como usted bien dice, el 12% podrá ser que compra. Quisiera comprar el 100%. Correcto. ¿No es cierto? Este es el y además elemento afecta a todos los sectores productivos. Por esto que usted marcó. Ahora, la impresión, y le hago esta pregunta técnica, es que los tiempos se acortan. Es decir, el gobierno toma medidas y cada vez duran menos. Hago un ejemplo. Cuando tomó lo de las AFJP duró un año y pico. Después vino ahora. Cada vez va durando menos. ¿Esto técnicamente es así? Es así. La velocidad del deterioro, las medidas que necesita tomar para poder conservar los dólares en lugar de ir por la vía expansiva, cada vez necesita más restricciones.
Entonces, por delante, seguramente los pagos que haga ya en tarjetas de crédito, que haga cualquier ciudadano que viaje al exterior, probablemente también sean restringidos. Y otras medidas de restricción o de captura de dólares de argentinos que están, o de empresas que están tanto aquí como en el exterior, obviamente van a estar a la orden del día. No, claro, usted sabe que esto, usted lo sabe, por supuesto, digo, la gente que tiene depósitos en dólares hoy los está sacando. Sí, sin duda. Yo diría que es el problema más grave. Fíjese qué curioso, el tema de la pesificación. ¿Quién no va a estar de acuerdo en tener moneda nacional? Ahora han empezado a hablar de la pesificación sin ningún programa, sin ninguna idea. Usted, para generar una pesificación, debe generar instrumentos que hagan que la gente invierta. Por ejemplo, habría que crear instrumentos para que invierta en títulos del campo, por ejemplo, o en plazos fijos que estén vinculados su renta al precio de la soja o al precio del trigo. Digo esto para ir más cerca de la economía real, pero lo que usted tiene que crear son incentivos para que se pueda invertir. Ahora, en pesos. Ahora, el gobierno está diciendo, o algunos voceros están diciendo, hay que ir a pesos, hay que ir a pesos. Sí, Valmedina lo dijo ayer. Pero sin decir cómo, y a la gente le vuelven las memorias del 2001. Claro. Y yo quiero decir también con total responsabilidad profesional, no hay posibilidades, digamos, no hay razones técnicas, para decirle con toda claridad a quien nos está mirando, no hay razones técnicas para volver a un 2001. Ahora, con todas estas declaraciones, a la gente le vuelve a la memoria que la pesificación fue compulsiva, y usted no puede obligar a nadie. Creo que lo más grave de esto es que el gobierno cree que con el apriete económico va a lograr resultados, que apretando a la gente, apretando las conductas, va a lograr que la gente se porte de tal o cual manera. Yo creo que hay una manera alternativa, que es la de generar incentivos para que la gente invierte, para que la gente tome crédito, para proteger a la producción nacional. Sí, pero hoy cómo lo logra, a mí me llama mucho la atención, por eso se lo pregunto, que especialistas en el tema, porque el que es un lego puede decir, bueno, a lo mejor creen en lo mágico. La pólvora se inventó y las cosas más o menos dan lo mismo. A mí me sorprende mucho que en el gobierno, que hay economistas sólidos, no tengan esta perspectiva de lo que ya pasó como cosa que no funcionó, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada uno de los economistas que hay en el gobierno tiene una visión fragmentada y un espacio muy fragmentado. No hay, digamos, hoy la ministra de Economía es la presidenta de la República, que habla del tipo de cambio, que habla de los teléfonos celulares, habla de todo. Y entonces ese estilo de gobierno lo que lleva es que cada uno lleva una partecita, y la política económica es como la música. Usted debe tener, digamos, un equipo que toque todo lo mismo, y por supuesto un buen director de orquesta, obviamente bajo el mandato de la Presidenta de la República, respondiéndole a la Presidenta de la República, rindiendo cuentas a la Presidenta de la República, pero con este esquema lo que cada uno tiene es una parte de la foto y nadie tiene la película. Está claro que hay la última, ¿no? Hay una influencia de Moreno muy fuerte en todo esto, ¿no? Usted que estuvo allí en el gobierno, ¿alguna vez pudo saber por qué Moreno tiene tanta influencia? Bueno, Moreno porque él cree que con el apriete económico se pueden lograr cosas. Y la presidenta cree que la economía es una economía de poderes concentrados y que por lo tanto con poder político se puede apretar a los sectores económicos para lograr que vuelquen la rentabilidad a invertir o a producir más. Y Moreno es el principal ejecutor de ese pensamiento. Por eso está ahí, por eso está haciendo la tarea que está haciendo. Es realmente un soldado y también él también se califica como un soldado. Es decir, al gobierno se le ha terminado el pensamiento crítico, si no está aquellos que van, hacen la veña, ejecutan, sin preguntar por qué, para qué y sobre todo si logra mejores posibilidades para todos los argentinos. Yo siento hoy la pena de decir los argentinos pueden vivir mejor, podemos vivir mejor, tenemos las posibilidades y realmente no las estamos aprovechando. Doctor Reverol, muchas gracias. Gracias a usted. Ya venimos con el tema de la droga.